Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y está en conexión con nosotros don Henry Ebrard. Don Henry, ¿qué tal? Estamos ahí tratando Usted se de, ve muy bien, patrón. Usted no parece que estaba enfermo ayer, ¿eh? bueno, mire, no le voy a contar los detalles y eso que no usamos maquillador aquí en el estudio de la casa. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? No, bien ahí, viendo cómo las cosas van evolucionando. Hay un dato muy importante que acabo de tuitear, que es una alerta interesante, es que esta noche el dólar cerró debajo de 55 pesos. Cerró debajo de 50. Sí, pero había subido a 55 hacía como 2 semanas. Como una semana. Mira, lleva 7 días consecutivos a la baja y lo que se pensaba que iba a ir subiendo paulatinamente, parece que de nuevo está con una tendencia a la A la baja. Ha baja. perdido como 38 centavos en los últimos 7 días. Vamos a ver hasta dónde más puede estar bajando, pero sí Porque es al un hito iniciar el interesante, mes, ¿no? Henry, al iniciar el mes o el mes anterior, el promedio era 54, 54, 55, 60. Sí, pero esa era la Sí, mira, compra, no la venta. Mira, estoy chequeando la planilla que publica diariamente, ¿no? El Banco Central. La última vez que el tipo de cambio estuvo debajo de 55 fue el 1 de marzo. O sea que estamos regresando prácticamente 3 meses hacia atrás. Y como Lo que había ido noticia, subiendo un poquito el dólar, ¿no? como noticia frente a este tema de la inflación que sigue galopante en el país, ¿qué significa esto, Henry? No, obvio que una de las vías que tiene el Banco Central de tratar de frenar de todas las formas la inflación, porque recuerdan que, a fin de cuentas, el primer trabajo de un banco central es ¿no? Correcto. Velar porque el nivel de precio sea lo más bajo posible y lo más estable posible. Y obviamente, frente a una inflación que se ha disparado más alto de lo que se pensaba, recuerden que en el presupuesto todavía vigente del 2022 se proyectaba 4% y ayer precisamente el equipo económico dio a conocer la segunda actualización del marco macroeconómico, que son esas proyecciones trimestrales que va ajustando, y ahí están reconociendo que efectivamente la inflación va a seguir siendo un problema durante el resto del año, porque ya están están proyectando una inflación promedio de un 9% para todo el año y llegando a un 8,5% a final del año. O sea que efectivamente una de las formas, además del tema de la tasa de interés que ha ido subiendo y que mañana estamos esperando una decisión muy importante, no aquí, sino en los Estados Unidos, que la decisión que va a tomar la Reserva Federal de aumentar entre 50 y 75 puntos básicos, o sea, hablando en cristiano, 0,50% o 0,75%, pues aquí, como hay suficiente disponibilidad de divisas, a pesar del fuerte incremento de los precios del petróleo, entonces se está tratando de que en vez de que se dispare el dólar, pues se está trabajando para contener, inclusive bajar el valor del dólar. Y ahí también en el marco macroeconómico de ayer se proyectó bajar a un promedio de apenas 56 pesos con 60 para el año completo. Tengo que hacer los cálculos para ver, para llegar a eso, cuánto sería la tasa de fin de año, pero de cualquier modo, muy por debajo de lo que se proyectaba inicialmente en el presupuesto, que era una tasa de 62 pesos para el fin de año. Pero tú habías proyectado, Adelante. Henry, No, que esos 62 pesos era la proyección oficial sí, sí, del sí, sí. No, presupuesto. no, me voy a referir a... Eso lo estaban considerando como alto, ¿no? Correcto, correcto. Yo lo que te iba a preguntar es que tú esta semana has estado proyectando, y es la razón por la que te invitamos en el día de ayer, aunque surgió luego otro tema, pero la razón por la que te convocamos es el llamado de atención que tú haces con una proyección que hace Goldman Sachs sobre el barril de petróleo proyectado en el segundo semestre del próximo Ah, año. bueno,
Esto sí es interesante. Yo no dormí esa noche entera, me la pasé en vela. Mira, ¿cuál es la situación hasta el mes de mayo, ¿verdad? Vamos a hacerlo en vivo y en directo, aprovechando la magia, ¿verdad? Del directo. ¿Cuáles han sido los precios promedio de los primeros 5 meses del año? ¿Ok? En el mes de enero tuvimos un precio promedio del petróleo que fue de $80.95. ¿Ok? En el mes de febrero, el promedio fue ya de 90,38. En el mes de marzo, ya había, en el mes de marzo, yo me fui al revés, ya había superado los $100, 106,14. En el mes de abril, se había mantenido relativamente alto, arriba de 100, pero había bajado a 102,40. Pero en el mes de mayo estaba subiendo a $107 y por lo que va del mes de junio está en 117 y en el día de hoy cerró alrededor de 120. La proyección del nuevo marco macroeconómico del gobierno me parece quedarse un poquito corta porque proyecta como promedio para todo el año $102, con lo cual se supondría tener una baja del precio del petróleo en el segundo semestre, cosa que solamente podría suceder si hay una baja muy importante del crecimiento global. Hasta el momento, las proyecciones que estaban circulando la semana pasada sobre a partir de qué nivel se entiende que al ser tan alto el petróleo empieza a producirse lo que llaman los analistas petroleros destrucción de demanda, o sea que baje la demanda de petróleo, porque yo siempre he pensado que el mejor remedio a los precios altos son los mismos precios altos. Ellos estiman que este precio a partir del cual empieza a caer la demanda y por ende retrocede automáticamente el precio del petróleo es $140. O sea que hoy en día el nivel objetivo, sea el piso o sea el techo, estaba en $100 cuando arrancó la guerra en Ucrania y hoy en día está más bien alrededor de $120. Por lo que yo creo que tenemos que estar preparados para mantener precios muy altos del petróleo, porque hasta si baja a $100, todavía son precios que significan altas necesidades de seguir subsidiando los combustibles, que yo entiendo, y miren, quizás se van a sorprender por lo que yo voy a decir. Yo nunca he sido un gran propulsor, ¿no?, de los subsidios, pero en la realidad de hoy, yo creo que la única manera que tenemos a corto plazo de mitigar los impactos de esta crisis de los precios del petróleo y los alimentos es de mantener los esquemas de subsidios hasta donde lo permita la situación nacional. Pero Henry, en ese punto, no, digo, tú eres el maestro y contigo aprendemos cada vez que contactamos, pero yo optaría por un mecanismo más transparente. Por ejemplo, nosotros tenemos un cobro de 120 más o menos de impuestos como 100, 125 pesos. Más las tasas indirectas por transporte, por las demás cuestiones. Si yo le digo al gobierno, ¿cuánto tú vas a gastar de subsidio durante el año? Bueno, yo voy a gastar 50 mil millones de pesos. Ah, no, pero ven acá, mijo, no lo gaste. Vamos a no quitárselo a la gente de los bolsillos. Vamos a eliminar esos impuestos provisionalmente. No da lo mismo atrás que en la espalda en ese caso. Excepto cuando sea pájaro, porque cuando sea pájaro no da lo mismo. No, mira, es interesante tu punto de vista. Y vamos a decir que recuerda que cuando el presidente Luis Abinader, en su discurso de inicio del mes de marzo, o sea que él fue la semana después del discurso del 27 de febrero, donde él anunció, ¿no?, el nuevo mecanismo de subsidio, él había hablado de que el subsidio iba a ser
siempre y cuando los precios no superen los $115 hasta el 30 de junio, y mencionó algo con relación a ponerle un tope al impuesto que va subiendo conforme va subiendo el petróleo, porque efectivamente las recaudaciones por concepto de uno de los impuestos han subido muy por encima de lo que es el presupuesto, y uno pudiera pensar, bueno, vamos a poner una coletilla en el presupuesto modificado para ponerle un tope a lo que es el impuesto ad valorem, de modo que no se recaude por encima de lo que había. No, llevarlo a una tasa cero, a un valor cero, el ad valorem cero, por 6 meses, 10 meses, 8 meses, un año. Además, son 25 pesos lo que cobra el galón de combustible ahí, que no va a bajar tanto tampoco. Sí, mira, lo que todo puede ser evaluado. De hecho, yo no sé en qué están trabajando los que están preparando la modificación del presupuesto 2022, que obviamente viene una modificación del presupuesto para tomar en cuenta que hasta el momento va más de 20,000 millones de pesos de subsidio a los combustibles que no estaban contemplados en el presupuesto, pero del mismo modo no estaban contemplados en el presupuesto más de 30,000 millones de pesos que se han recaudado por encima del presupuesto durante los primeros 4 meses del año, lo que ha permitido, de cierto modo, que este subsidio tan costoso, porque mira, recuerden que esta semana se están metiendo 1.800 millones de pesos en este subsidio, y eso equivale, en el caso del GLP no es tan problemático, pero el GLP es muy sensible, y qué bien, porque ahí no es tan grande el subsidio, estamos hablando de 10 pesos, pero donde sí hay un problema muy serio es en las gasolinas, y especialmente el gasoil, porque ahí estamos hablando de un diferencial de más de 90 pesos, y ahí resultaría insoportable modificar los precios ahí. Yo creo que va a tener que haber una combinación de cosas. Por ejemplo, mira, yo, además de contemplar, ¿por qué no? Este tema de poner quizás para el gasoil, ¿por qué no? De ponerle un 0% al ad valorem, lo cual ayudaría a bajar el costo del subsidio, no a bajar el precio, pero sí a bajar el costo del subsidio, es contemplar para el caso de alimentos de primera necesidad que están en la canasta del Banco Central para calcular la inflación y que están pagando ITEVIS de un 16 y un 18%. Ahora, yo creo que deberíamos de considerar bajar ITEVIS o eliminarlo durante el segundo semestre. Ahora, Henry, en ese mismo tenor, ¿verdad? Yo tenía una propuesta similar a la de Ángel, pero yo pienso que hay parte del combustible, como es el gas, ¿no, verdad? Que utilizan la mayoría de los carros de transporte, las amas de casa, el gasoil para el transporte de carga, que si se va a quitar el subsidio, pues no se le quite a esos renglones, simplemente se le quite quizá la gasolina premium, ¿no, verdad? Y equilibrar la cosa, como tú perfectamente decías. Si hay que llegar a eso, porque yo creo que lo ideal es mantener el subsidio. No, mira, actualmente las finanzas públicas, por lo menos lo que hemos visto publicado durante los primeros 4 meses, vamos a ver cuando salgan las recaudaciones del mes de mayo, que probablemente esta semana, muestran que no ha sido problema costear el subsidio, o sea que no hubo necesidad de por el excedente de recaudación, por los excedentes de recaudación. Se recauda más de lo que se hizo con excedente de recaudación y una parte probablemente de redimensionar algunos gastos. Ahora, en caso de ser necesario modificar el esquema de subsidio, por supuesto, entendemos que los últimos combustibles que deberían ser revisados, o sea, inclusive vamos a ponerlo en otro término, que no deberían de ser tocados, es el caso del GLP,
tanto por el tema del transporte como por el tema de las amas de Y en casa. segundo lugar, el gasoil, como tú muy bien has planteado. Y el tema del gasoil, ¿no? Ahora, Mira, en el caso del GLP, tú pudiese eventualmente poner el precio que es al GLP, siempre y cuando tú aumentarías sí, pero considerablemente la gente no el puede bono seguir gas pagando 150 pesos por un galón de gas. Imposible. Mira, a Henry. los hogares. Pero efectivamente ahí tú vas a tener un problema, que el que no está bajo el programa del bono gas va a tener entonces un costo adicional de 10 pesos. Y el GLP es un tema muy sensible. Entonces, este tema de los combustibles, quizás la mejor forma de bajar los precios sería que pase algo que no estamos decidiendo acá, es que finalmente bajen los precios del petróleo y Claro. baje, más importante, termine el la diferencial guerra. de precio entre la gasolina y el petróleo. Fíjense, yo estaba chequeando, en tiempos normales, el barril de gasolina importada cuesta entre 15 y 20 dólares por encima del barril de petróleo. En la actualidad está por los 45, 50 Sí, dólares. sí, demasiado, demasiado. Porque hay problema con las refinerías. Ahora, Entonces, ahí es una doble pena, lamentablemente. ahora, Henry, perdóname, Hoy César. cerró a $7 la gasolina en California. Sí, ahora, Henry, $7. Henry, Sí, tú has señor. sido protagonista esta semana con el tema de las plantas que están generando con gas natural, específicamente las que son responsabilidad de Engas, que son 3 turbinas en San Pedro de Macorís y las 2 Quisqueya, Sí. ¿verdad? Una de ellas de la familia amiga Jaina y otra de la multinacional minera. Ahora, tú has planteado que esto tiene un impacto positivo en la economía, esta reconversión, por lo que significa el uso del gas. ¿Podrías darnos detalles cuál es el impacto, más en este marco que acabamos de ver, que tú has descrito, sobre la situación de los combustibles y lo que vamos a vivir el resto del año? ¿Qué significa y qué impacta? ¿Qué ha podido significar para la economía dominicana que estas plantas estén generando casi 800 megas en gas? Mira, primero alcanzar una meta que parecía ciencia ficción en la República Dominicana, que era cambiar considerablemente la matriz de generación eléctrica. Yo recuerdo cuando se habló de este tema en la discusión de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2010 al 2011, lo que fue entonces la ley de enero del 2012, estábamos con una generación donde el 50% de lo que estaba generando era en base a fuel oil. Y de verdad, no parecía posible lograr esta transformación. Primero quiero compartir este dato, que es un dato que quizás no habíamos visto, y por eso yo quise hablar de esto, porque mira, es un privilegio poder hablar de buena noticia en la economía en esos días. Sí. Así que fue interesante ver que inclusive los medios de comunicación retomaron algo que es una buena noticia, lo cual quizás no esté tan acostumbrado. Pues fíjense que el año pasado cerramos el 2021 con una matriz completamente cambiada. Y es muy fácil recordar la cifra: 40, 30, 20, 10. 40% de la generación gas natural, 30% carbón mineral, obviamente con la llegada de Punta Catalina para el 2020, 20% con las renovables, incluyendo prácticamente mitad, lo que son las hidroeléctricas. La hidroeléctrica y las nuevas renovables, solar, eólico, biomasa, y solamente quedó 10% para la generación a fuel oil. Y eso se ha producido en un momento cuando el año pasado creció en un 7% la generación eléctrica. Y cuando vemos lo que fue realmente el detonante del año pasado, la conversión a gas natural, es realmente en el 2021 que se produce un enorme incremento de la generación gas natural. Estamos hablando, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas y de la CDE, en un 54% creció la generación a gas natural, lo cual permitió
cubrir la demanda adicional del mercado, un crecimiento de un 7%, que se llevó más o menos la mitad de lo que generó adicionalmente el gas natural. Quiere decir que entonces la otra mitad permitió tumbar la necesidad de generar un fuel oil. De hecho, el año pasado cayó en un 52% la generación a fuel oil. Entonces, eso es un resultado muy importante, muy interesante, y que ha sido posible porque ha habido ¿Y grandes qué inversiones. representa económicamente en este primer año esa reconversión y cómo se proyecta a futuro, Henry? ¿Cómo no? Mira, se hizo un primer cálculo de marzo de 2020, que es cuando se inicia, ¿no?, este proceso de reconversión, hasta marzo del 2022, para tener 2 años completo. Estamos hablando de 235 millones de dólares acumulado en los 2 años, pero lo que se proyecta... Diferenciar en ahorro. Sí, ahorros, sí. Ahorros para el país, ¿ok? Y especialmente en lo que es la factura petrolera. Y a partir del año que viene, se está proyectando entre ahorros en la factura petrolera, ahorros en costo de producción, en un poquito más de 500 millones de dólares anuales. Y esto bienvenidos son porque este año la factura petrolera va a crecer de 4.000 millones de dólares a 7.000 millones de dólares, cosa que hubiese sido mucho peor sin esta conversión. Ahora, lo importante también que en la balanza de pago, eso ha permitido grandes inversiones. Todo eso se ha hecho con inversión privada, prácticamente 500 millones de dólares, 481 400 millones de dólares. Lo que ha sido el gasoducto, lo que ha sido la conversión de las plantas de Energas en San Pedro Macorís, lo que fue lo que tú mencionaste, ¿no?, Quisqueya 1, Quisqueya 2, y sobre todo, no hay que olvidarse de eso, lo más importante en este plan de inversión es la construcción del tanque de gas por 300 millones de dólares, que esto va a estar concluido el año que viene, que inclusive como beneficio adicional, que eso no lo hemos cuantificado, pero hasta a nivel estratégico para el país, muy interesante, el país está posicionado en el futuro a ser también en la parte energética un hub en la región del Caribe y de Centroamérica. Bueno, ya lo somos para suplir a Haití en este momento. Algo en este momento suplimos a Haití. Ahora, Henry, Sí. finalmente, en este tema de la planta, de la generación eléctrica y lo que impacta en la economía nacional, yo sé que tú eres economista, no eres medioambientalista, pero como consultor en esta materia de economía, ¿has podido hacer una valoración de cómo impacta también en la no generación de contaminantes ambientales? ¿Qué impacta? Mira, ¿Qué significa? ¿Cómo se convierte eso en dólares? Te agradezco haber tocado este punto, porque eso también lo bonito, ¿no?, de esta inversión, y de cierto modo, quiero verlo así, viene a compensar lo que mucha gente estaba criticando, probablemente no sin razón, que el lado malo de Punta Catalina, fuera de todo lo que sabemos, que no encuentra en esta discusión con los costos de la construcción, es el impacto medioambiental de una generación a carbón, pero esta transición a gas natural, de acuerdo a los datos que hemos podido ver de los estudios que se han realizado, equivalen en reducción las emisiones de CO2, equivalente a como si la República Dominicana hubiese sembrado el año pasado 4,5 millones de árboles, y quizás algo que va a hablar más todavía para todos nosotros, el equivalente a haber sacado de circulación a 340,000 vehículos. Entonces, yo creo que más allá de la historia de éxito, ¿no?, que es todo esto, eso nos muestra que más allá del sector eléctrico, que siempre ha sido un gran reto para la economía dominicana, eso nos muestra que en la República Dominicana sí es posible emprender y realizar cambios perennes, cambios muy importantes para el futuro de la República Dominicana. Yo sé que fuera del sector eléctrico tenemos todavía muchos otros retos pendientes, pero ahí es interesante ver que el sector eléctrico, y que no hubiese pensado, que el sector eléctrico está mostrando que sí es posible lograr cambios importantes que
tarde o temprano, y más temprano que tarde en las condiciones actuales, van a dar grandes beneficios a la economía dominicana, y ojalá que otros sectores pues traten de imitar, ¿no? Esta dinámica que ha habido tan positiva, donde buenas decisiones del sector público y buenas, importantes decisiones de inversión del sector privado están empezando a producir sus beneficios. Bueno, muchas gracias, Henry. La verdad que nos da clase usted. La próxima vez conviértame eso en número, patrón, porque yo creo que esos 235 millones de dólares, 234 millones de dólares que le ha ahorrado esta inversión del sector privado, la gente de Engas y las Quisqueya, se duplica cuando tú lo transfieres al impacto medioambiental. Ese impacto Sí, económico se duplica. Y eso te muestra que las decisiones de las autoridades de haber licitado nuevas plantas a gas natural va en la dirección correcta. Ahora esos inversionistas tienen la señal positiva de ver que ya se ha avanzado mucho en esta dirección. Y yo creo que también, mira, quiero felicitar a los medios de comunicación que muy amablemente, ¿no? Han querido reproducir una noticia positiva. A veces nos dicen que lo único que vende son las malas noticias. Así Es es. posible que principalmente venden las malas noticias, pero en esta oportunidad yo puedo ver, y qué bueno que haya sido el caso, ¿no? Que una buena noticia también se puede ser atractiva para los medios de comunicación y para la sociedad. Porque eso Sobre es positivo todo, para nosotros. sobre todo el detalle que usted es un hombre creíble y entonces tiene mucho más valor Mira, la noticia. Mira, yo creo que, mira, igualmente que lo hacemos de comunicar malas noticias o de hacerlo de manera, vamos a decir, desapasionada, a mí me encanta poder dar buenas noticias. Yo creo que solamente quisiéramos dar buenas noticias. Lo que pasa que, mira, si te dan limones, hay que preparar limonada. Y siempre y cuando haya limones, pues por lo menos hay limonada. Gracias, Henry. Gracias, César. Gracias a todo nuestro público. Buenas noches, país. Buenas noches y bendiciones para todos.